Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo está, Jano Gabart? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, con el gusto de siempre, acompañándote como cada vez que hay fútbol. Exacto. Bueno, muy bien, hoy acompañada por Alejandro Gabart, que también estará presentando las noticias internacionales. Como siempre. Comenzamos el desarrollo de la información de esta edición con una noticia que ha generado alarma pública desde ayer. El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para encontrar a Andrés Morosini Rechopa, de 28 años, buscado por la policía tras llevarse a sus hijos de 2 y 6 años de la casa de su expareja en Mercedes, departamento de Soriano. El hombre, que tiene antecedentes penales por delitos de receptación y estupefacientes, tiene una orden de prohibición de acercamiento por violencia de género que no respetó. Sí, las autoridades policiales de Soriano están realizando a esta hora una intensa búsqueda de los niños y su padre, pese a las pocas horas de luz que queda. De todas maneras, se va a proseguir con este operativo. Está previsto que la búsqueda se interrumpa a eso de la 1 de la mañana y se retome a primera hora de mañana viernes. Todo esto ni bien salga el sol. Esta tarde el operativo se centró fundamentalmente en el departamento de Río Negro, cerca del arroyo Don Esteban, ya que en esa zona se encontraron huellas de un automóvil y se sospecha que puedan pertenecer al vehículo en el que se trasladaba Morosini con los niños. Bueno, tendremos el desarrollo de esta información, por supuesto, pero hay mucho más. Vamos a los titulares. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, respondió a las críticas realizadas por la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, por la baja dotación presupuestal dispuesta para el organismo y la inconsistencia con el discurso de que gobierne la honestidad, y dijo que la jerarca deberá hacerse responsable de sus afirmaciones. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, anunció que la próxima semana darán a conocer medidas que apuntan a un reordenamiento financiero e impactará en el uso de horas extras y otras compensaciones. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, no es muy optimista de que se concrete finalmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque existen muchos lobbies políticos que están en contra. La Junta Nacional de Salud está revisando el sistema de financiamiento de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud e instaló una comisión para analizar las metas asistenciales, uno de los principales instrumentos de financiamiento de las instituciones. La selección uruguaya de fútbol enfrenta a las 20:30 horas a Perú en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Si suma un punto, asegura la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, de visita oficial en Ecuador, anunció que Estados Unidos ingresó 2 bandas criminales de ese país en su lista de organizaciones terroristas y que no le importa lo que dice la ONU sobre el despliegue militar naval estadounidense en el Caribe. A pocas horas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado argentino debate a esta hora el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue rechazado en diputados, mientras la oposición avanza en un proyecto para recortar los decretos de necesidad y urgencia del gobierno. Bien, y como siempre son varias las maneras de seguir esta edición informativa, a través del canal de aire 6 de TV Ciudad y por supuesto a través de tvciudad.uy, a través de YouTube y también en FM en 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Ahora, Nati, nos vamos a exteriores a ver qué está pasando. Y nos vamos al Estadio Centenario, por supuesto. Último partido de la selección uruguaya de fútbol en nuestro país para estas eliminatorias, y allí está Martín Duarte con el clima que ya se está viviendo por ahí, porque falta un ratito todavía, un par de horas faltan. Nati, Jano, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, el clima se está viviendo, mucho frío. Les puedo decir que hay una gran presencia de estas cornetitas emulando las bubucelas de Sudáfrica o las viejas cornetas que se usaban antes en el Estadio Centenario. 20:30 es el horario que comienza el partido, que tendrá algunas particularidades, como ustedes decían, de Uruguay conseguir un punto, estaría ya asegurando su clasificación para el Mundial del 2026.
Sobre la puerta número 16 de la Olímpica, invitados por el Ministerio de Turismo y de Desarrollo Social, va a estar llegando una delegación de 100 niños acompañados de sus familias que vienen desde Colonia, a propósito de uno de los primeros programas de turismo social que va a tener lugar en esta jornada. Y Jorge Drexler, además de un par de grupos, estarán animando el entretiempo de este partido ante Perú, así que en algunos minutos los convocamos. Bien, y también vamos a abordar otro tema en esta jornada que tiene que ver con la expedición que está estudiando el Fondo Marino de nuestra plataforma, donde se han encontrado no buenas noticias que tienen que ver con la presencia de plásticos en el suelo marino. Con esta información está Mariana Abreu, a quien también ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Jano? Sí, estamos todos bastante pendientes de lo que viene registrando esta expedición marina en el fondo del mar uruguayo y, como decías, no solamente nos estamos deleitando con las especies de fauna marina, sino que también estamos viendo la presencia de plásticos en el mar. Es algo que era de esperar porque lamentablemente hay presencia de partículas de este material en cursos de agua, en la fauna y también en órganos humanos. Así que en un ratito nada más vamos a profundizar en esta información. Muy bien, estaremos atentos entonces a esas novedades. Ahora vamos con otro tema porque ayer la Comisión Europea comenzó a estudiar a través de sus países miembros la posibilidad de avanzar en el proceso del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y con respecto a esto, hay dos miradas sobre el posible acuerdo del Mercosur y Unión Europea, porque mientras el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo que no es muy optimista en que esto se concrete finalmente, el canciller de la República, Mario Lubetkin, dijo que es cada vez más optimista de que esto se pueda lograr. Siempre fui optimista, por supuesto que soy más optimista que antes. Simplemente lo que tenemos que entender es, vamos a monitorear, sobre todo a partir del liderazgo que tiene quien preside el Mercosur ahora, pero los 4 países que estamos en coordinación permanente, en diálogo permanente, en intercambio permanente, para que efectivamente estos 3 meses sean los definitivos. Si va a salir esto, y la verdad que personalmente no soy muy optimista, y me da la sensación que hay un entorno de gente que se mueve, lobby político, lobby, llamale lo que vos quieras, que siempre mantiene estos temas vivos. Esa es la realidad que me parece a mí. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, fue consultado por las críticas realizadas por la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, por la baja dotación presupuestal que se dispuso para el organismo y la inconsistencia con el discurso de que gobierna la honestidad. Eso dijo la jerarca y Jorge Díaz sostuvo que deberá hacerse cargo de sus afirmaciones. Así es, Díaz compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado, que está analizando los cambios que impulsa el gobierno a la ley de lavado de activos. Nosotros hemos dicho y hemos señalado que tenemos dificultades de eficiencia, que tenemos dificultades de eficacia en la persecución del lavado de activos. Los números de condena son, ustedes fíjense en que nosotros en la evaluación del 2019, en la discusión final en Gafilat, que yo en ese momento era fiscal general y participé, teníamos 50 condenas por lavado de activos y el cuestionamiento de los organismos internacionales era que eran pocas. Imagínense que ahora que tenemos 8, ¿cuál es el estado de situación? Obviamente que ese es un enorme desafío que tiene el Estado y en el cual en esa línea tenemos que trabajar. Estos son aspectos normativos que van a ayudar, pero también tenemos claro que no solamente hay aspectos normativos, que hay que mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema de prevención y de represión del lavado de activos. La presidenta de la JUTEP dijo que no se condice el presupuesto que le están dando a la JUTEP con el eslogan que tuvo el Frente Amplio para ganar, que gobiernen la honestidad. Yo creo que no dijo exactamente eso, pero bueno, de todas maneras son declaraciones de la presidenta de la JUTEP y ella será responsable del contenido de las mismas. Es más, yo hoy día, si soy franco, desconozco el presupuesto de la JUTEP, cuál fue el presupuesto que finalmente le asignó. La JUTEP es un servicio descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura
Y bueno, también como organismo del 220 habrá remitido su presupuesto al Parlamento y la última palabra la va a tener el Parlamento. Bien, y hablando de presupuestos, pero pasando a otro tema, el senador Javier García del Partido Nacional cuestionó la disposición establecida justamente en el presupuesto que habilita a que la Dirección General Impositiva, la DGI, levante el secreto tributario en cualquier circunstancia cuando lo considere necesario. García dijo que en este tema hay una gran contradicción en el gobierno respecto a la política de control de lavado de activos, porque al Banco Central se le sigue exigiendo la autorización judicial para levantar el secreto bancario. Tenemos una preocupación grande, creo, como país, que surge del proyecto de ley de presupuesto, que es la eliminación del secreto bancario, habilitando a que el director de la DGI pueda, sin autorización judicial, que la garantía que en el Uruguay siempre primó, sin la autorización judicial, por sí y ante sí, levantar el secreto bancario de ustedes, de cualquier uruguayo. Y eso es una señal muy negativa, porque hace parte de las garantías individuales de la intimidad de las personas. ¿Cuándo se podía ser? Cuando había un juez que por la presunción de un delito autorizaba la habilitación del levantamiento del secreto bancario. Que el levantamiento sea sola voluntad del director de la DGI, es un funcionario político, nos parece algo muy grave. Pero al mismo tiempo, en este momento estamos discutiendo la ley de lavado de activos. Esta mañana la Comisión de Hacienda. Y fíjense en la contradicción. El propio Poder Ejecutivo, que propone que el director de la DGI, un funcionario político, levante el secreto bancario de cualquier uruguayo, en la ley de lavado de activos establece, y nos parece bien, que cuando el Banco Central intercambia información con el extranjero sobre alguna persona o entidad, antes debe existir la autorización de un juez. Es decir, el director de la DGI lo puede hacer por sí ante sí, sin dar cuenta a nadie y sin que usted se entere. Pero el Banco Central debe pedir, y nos parece bien, autorización a un juez. Es una contradicción muy importante frente a un mismo fenómeno, que es el secreto bancario, que debe preservarse, salvo cuando un juez lo pida en la investigación criminal de un caso. Ahora cambiamos de asunto, vamos a nuestro tema de portada. El Ministerio del Interior está pidiendo la colaboración para encontrar a Andrés Morosini Rechopa, de 28 años, buscado por la policía tras llevarse a sus dos hijos de 2 y 6 años de la casa de su expareja en Mercedes, departamento de Soriano. El hombre tiene o tenía una orden de prohibición de acercamiento por violencia de género que no respetó. Micaela Ramos, madre de la niña y el niño desaparecidos, denunció que el padre llegó a la casa de la mujer este miércoles a pesar de las medidas cautelares y tras amenazas verbales se lo llevó. Las autoridades fueron notificadas de inmediato y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que trabaja con la policía desde ese momento para dar con el paradero de los menores y de Andrés Morosini. Morosini trabaja como jockey. Había sido denunciado por violencia de género contra su expareja y por eso tiene una orden de prohibición de acercamiento. La madre, Micaela Ramos, compartió un mensaje en sus redes sociales rogando por ayuda de cualquier persona que pudiera verlos. Indicó que Morosini había sido visto por última vez pasando el peaje de Mercedes antes de llegar al paraje La Víbora y posteriormente en las rutas hacia Nuevo Berlín y Tres Bocas. El Ministerio del Interior habilitó la difusión de las imágenes del niño y la niña buscados para aportar a la identificación. La niña se llama Alfonsina Morosini Ramos, tiene 2 años y estaba vestida con un buzo blanco y pantalones negros con corazones. El niño de 6 años se llama Francisco Alexander Morosini Ramos y en el momento en que salió de su casa vestía un pantalón de pijama azul con puños blancos. Andrés Morosini se llevó a los niños en un auto rojo marca BID con matrícula KPA 1970, según la información oficial divulgada. Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a MBD Noticias que trabajan en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, donde habría un auto sumergido que podría ser el de Morosini. Quien tenga alguna información puede comunicarse al 911, a la línea telefónica de personas ausentes 20304-638 o por mail a personasausentes@minterior.gov.uy o en forma presencial en la seccional más próxima.
Bien, y debemos recordar que hasta la 1 de la mañana, según dijeron las autoridades, van a proseguir los trabajos de búsqueda y después, en todo caso, se van a retomar a partir de las primeras horas del día de mañana. Especialistas en violencia de género e infancia coinciden en que el caso de Soriano tuvo fallas en el sistema para dejar desprotegida a una madre con hijos que hizo denuncias por violencia de género. Además, agregó que Uruguay tiene que evaluar los mecanismos de protección y que se debió activar rápidamente el conocido Sistema Internacional de Alerta Amber, que fue aprobado por ley el año pasado y que intensifica la búsqueda de menores desaparecidos. No se podía prever, no se hizo la valoración de riesgo para ver que este varón, una simple medida de no acercamiento y no comunicación no era suficiente para que tomara, por ejemplo, una situación como esta. Lo que leía en la prensa también que le dijo a la progenitora que no los ibas a volver a ver. Esas cuestiones son de un pensamiento deliberado. No creo que haya sido algo que no se haya podido prever si se hubiere hecho a tiempo la valoración de riesgo como corresponde y está prevista en la ley. Otra cuestión que también está sonando fuerte y que preocupa, ¿por qué no se activan en nuestro país otros sistemas como se dan en la sociedad? Hemos visto en los comentarios de las redes hablar, y también en grupos especializados en estos temas, de la alerta Amber. Alerta que en realidad está regulada en nuestro país, pero no está reglamentada, que convoca justamente a un sistema institucional que tiene que ver con el Ministerio de Interior, incorporando a la Fiscalía, incorporando a INAU, al sistema de emergencia, puedo estarme olvidando de alguno más, pero que justamente haría que situaciones como estas, quizás que puedan ser atendidas a tiempo, si no fuimos oportunos en el diagnóstico de la situación para prevenirla, poder ir a atravesar ese problema y evitar un desenlace que todos estamos esperando sea el mejor, que encontremos a ese padre, que encontremos a esos niños sanos y salvos. Lo que estas cuestiones cuando pasan nos tienen que dar a reflexionar es que tenemos que ser mucho más eficaces, más rápidos, más oportunos cuando tenemos situaciones así. Y sobre todo, pensar si estas situaciones de niños, niñas y adolescentes en contexto de violencia de género se están abordando de la forma que corresponde. Porque de alguna forma siento que en la sociedad en los últimos años ha habido un desmerecimiento de lo que implica las violencias hacia los niños en estos contextos de violencia de género. Bueno, por supuesto seguiremos, estamos monitoreando esta situación y estaremos informando en cuanto tengamos alguna novedad. Cambiamos de asunto. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y la presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, se reunieron con los integrantes de las agrupaciones, el CASMU Que Queremos y CASMU Primero, que compiten en las próximas elecciones en la mutualista, que serán el 17 de septiembre. Sí, las autoridades les confirmaron a ambas agrupaciones que cualquiera sea el resultado de los comicios, se mantendrá la intervención que se dispuso el año pasado ante las dificultades económico-financieras que atraviesa la institución. La intervención está planteado que se mantenga, es una intervención que no está basada en quienes quienes son los titulares o quienes son las autoridades del CASMU, sino que está basada en la situación económica financiera de la institución y eso no cambia más allá de las elecciones. Lo que sí es importante, porque en eso es nuestro objetivo principal de la intervención, es garantizar la calidad de asistencia que brinda la institución y en eso podemos dar garantías a la población, porque el CASMU tiene más de 170.000 afiliados, de que no hemos identificado problemas asistenciales en el desarrollo de la intervención desde sus inicios hasta el día de hoy. Justamente, ¿cómo se han comportado los afiliados desde que está la intervención hasta ahora? ¿Tienen cuantificado cuánto fue la pérdida? Bueno, nosotros es algo que venimos monitoreando porque además la cantidad de afiliados en un sistema como el nuestro es la principal fuente de financiamiento, si se quiere, que tienen los prestadores. El CASMU tuvo un periodo de pérdida de afiliados sostenida que se enlenteció y se detuvo en los últimos 2 meses. Nosotros lo que tenemos identificado hasta el último dato disponible es que la caída de afiliados de la institución se detuvo y se viene manteniendo de manera estable, lo cual para nosotros es una buena noticia. Tuvimos un buen diálogo con las 2 listas.
y cualquiera de los dos colectivos sabe que el CASMU requiere de una reestructura y de una rápida reestructura para sortear esta situación que actualmente está atravesando. ¿Difiere mucho la propuesta de una y otra con respecto al análisis que se hace? Bueno, en realidad no es lo mismo, porque una de las listas es la lista que hoy actualmente está, que forma parte de la conducción del CASMU, y la otra es la lista, si se quiere, opositora o que plantea una alternativa. Pero en los dos casos hay la lista, si se quiere, oficialista, las medidas planteadas son las que hoy tenemos en la agenda, porque son quienes conducen actualmente el CASMU, y los otros nos plantearon que están armando un proyecto y que les será presentado oportunamente. Bien, y seguimos en temas vinculados a la salud porque la Junta Nacional de Salud, precisamente, está trabajando en la revisión del sistema de financiamiento de las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud e instaló una comisión para el análisis de las metas asistenciales, uno de los principales instrumentos de financiamiento justamente de dichas instituciones. Y la presidenta de Junasa, Gabriela Praderi, a quien recién veíamos, informó que también se trabaja en el monitoreo de los tiempos de espera e instalarán un monitoreo informático para aumentar las opciones de las y los usuarios. Nosotros el modelo de financiamiento lo monitoreamos y trabajamos sobre él de manera permanente. No está pensado en el corto plazo revisar el sistema de cápitas, que como ustedes saben es el principal mecanismo de financiamiento, que las cápitas es lo que se le paga, el FONASA le paga a los prestadores y se ajustan hoy por edad y sexo. Sí estamos mirando el sistema de financiamiento en su conjunto, se van a revisar las metas asistenciales, que es un componente importante del financiamiento y que tiene que ver con los objetivos sanitarios. En la Junasa, que funcionó esta semana, ya dejamos definida la instalación de la comisión asesora de metas, que es una comisión que define junto con los prestadores en el marco de la Junta Nacional de Salud las nuevas metas para los próximos 2 años, y en eso vamos a empezar a trabajar en los próximos meses. ¿Incluyen así los tiempos de espera, por ejemplo? Bueno, sobre tiempos de espera tenemos también un ámbito que está funcionando en la órbita de la Junta Nacional de Salud, donde participan las empresas, los trabajadores y los usuarios, y estamos avanzando ahora en el corto plazo. Es una comisión que empezó a funcionar hace aproximadamente 20 días, y lo que estamos avanzando en el corto plazo es en la generación de sistemas de información que nos permita tener mejores insumos para la toma de decisiones. Pero de todas formas ya tenemos una agenda de acciones concretas que traten de mejorar la accesibilidad en términos de oportunidad de los usuarios a la consulta. Bueno, cambiamos de tema. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial firmaron un acuerdo para el inicio de las obras de regularización del asentamiento 1 de Mayo, ubicado en Ruta 1 entre Camino de las Tropas y Avenida Santín Carlos Rossi, cerca del Estadio Trócoli. Sí, las obras forman parte del programa de mejoramiento del barrio La Paloma, que tiene como objetivo fortalecer la calidad de vida de unos 300 habitantes. Estamos hablando de un área de casi 100 hectáreas en donde ya hubo un tramo importante de regularización, de construcción de viviendas, de familias que ya han podido integrarse a lo que uno vive como un barrio en mejores condiciones. Ahora se inicia, año 25 y 26, esta segunda etapa, la etapa 2 de este proyecto, que también involucra un número importante de familias, y en el año 2027 se avanza con el grupo de familias que está más en la zona de la ruta, y bueno, aspiramos a que en este horizonte de unos 4 años toda esta área esté regularizada. Es un área donde no solamente es limpiar, es hacer calle, es construir viviendas, pero también es que ya tiene saneamiento, ya tienen la posibilidad de conectarse a la red de saneamiento de forma inmediata. Hay aspectos de vialidad también que están avanzados, de alumbrado y de acompañamiento social, porque uno vive estos momentos con alegría, pero estamos hablando de procesos en donde este barrio de trabajadores, de trabajadoras, de luchadores que hace muchos años que están en un proceso,
que han tenido la virtud de organizarse para empujar conjuntamente todo este proceso. Y bueno, las condiciones preexistentes son realmente condiciones difíciles, ¿verdad? Estamos en un bañado, en lo que es toda la parte del pantanoso, pero vivir, tener una casa en un bañado donde los días de lluvia se inunda, bueno, hay que vivirlo día a día para sentir que, por suerte, a nosotros no nos toca vivirlo, pero sí podemos ser empáticos con esas circunstancias. Bueno, cuando llega esta perspectiva de transformar eso en una vivienda digna, en una vivienda de mayor calidad, bueno, sin duda es de las cosas que nos tienen que gratificar. Bien, y el acuerdo en cuestión permitirá la realización de obras viales como relleno, cordón, cuneta y asfaltado de calles, drenajes pluviales, conexión de la red de saneamiento y conexiones domiciliarias. Además, se realizará el acondicionamiento de predios para soluciones habitacionales y la construcción de un puente sobre la cañada conectando el barrio con el sector educativo de la zona. Vamos a estar haciendo obras de mejoramiento del barrio. Lo que vamos a mejorar es el barrio, vamos a hacer que se acerque a los estándares de toda la ciudad. Para eso, lo que tiene la ciudad, saneamiento, calles, alumbrado, agua potable, para que este barrio pase a ser un barrio más lindo y más vivible. Y también un puente que nos va a conectar por encima del arroyo con el eje educativo, que forma parte de las obras que el Estado, la Intendencia y el Ministerio vienen llevando adelante hace ya más de 10 años. Los programas de mejoramiento de barrio que el Ministerio y la Intendencia llevan adelante llevan un importante equipo, tanto de arquitectos e ingenieros como de asistentes sociales y trabajadores sociales. Nosotros vamos a estar moviéndonos acá. En cuanto a la empresa se implante, va a haber un contenedor donde los integrantes del equipo van a estar 6 horas del día acompañando todas las dudas que surjan a nivel de vecinos y las coordinaciones que tengan que hacer con la obra. Para que tengan una idea, vamos a tener 4 del área física y 3 en el área social, 6 horas por día trabajando en el barrio. Las vecinas María Chagas y Elena Segade, quienes hace 3 décadas viven en el barrio, celebraron la posibilidad de regularizar la zona y mejorar las condiciones de vida. Sí, no es para menos. Y recordaron además a Carlos Coitiño, vecino de la zona, el recientemente fallecido ex dirigente del Frente Amplio y ex jerarca de la comuna capitalina. Organizarnos cuando estaba Coitiño vivo todavía, que fue el que la mano derecha de nosotros, que nos organizó, nos ayudó y fue un vecino especial. Coitiño era un vecino que vivía acá en la vuelta. Claro, el que falleció, el pobre viejo. Lamentablemente no lo tenemos, pero fue algo especial para nosotros. ¿Y están contentos con el inicio de las obras? ¿Cómo lo recibieron? Bárbaro, mi amor. Yo deseo de alma antes de morirme, ver mi calle, porque estoy en la calle principal, estoy en la calle A, Pasaje Alto, perdón. Lo que quiere es ver su calle asfaltada. Ah, claro, con piedra igual, con pedregullo. ¿Se le complica mucho para transitar, por ejemplo, cuando se llena de agua, los días que llueve? No, mira, los días de lluvia, por general, ahora no salgo. No salgo a caminar, pero los días lindos no me quedo en casa, salgo a caminar. No me complica para nada. El bastón me ayuda y arriba, María. Pero hay una parte que sí se inunda. Elena, ¿tú en qué parte vives de acá? Por Santín Carlos Rossi, por la otra parte del También hace años que vivís. Hace años, hace 32 años que estoy acá también en el barrio. ¿Y cómo recibiste el anuncio de las obras? Feliz, la verdad que la ayuda al barrio, viste, mejorar todo. Nos hace muy bien a todos, muy feliz a todos. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Bien, y ahora volvemos a Exteriores por la expectativa que genera este nuevo partido de Uruguay por las eliminatorias. Allí está Martín Duarte y como es habitual también la convocatoria es muy amplia, por eso están el ministro de Turismo y el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Martín, te estamos escuchando y viendo, por supuesto.
Así es, Jano, porque 100 niños, niñas y adolescentes de Colonia con sus familias han sido invitados dentro de los programas, en este caso Uruguay Crece Contigo, que se lleva a cabo en Colonia, para estar presenciando el partido. Van a estar, ya están ingresando aquí en la tribuna, en la platea olímpica del Estadio Centenario. Estamos, como tú decías, con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social y también con el ministro de Turismo para estar hablando de esta iniciativa. Bueno, Federico, gracias por estos minutos. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, vinculada a invitar a gurises y gurisas de Colonia a estar, bueno, presenciando el partido y de alguna forma, bueno, en conjunto con el Ministerio de Turismo, este trabajo de turismo social de alguna forma. Ahí en realidad es un trabajo en conjunto, eso es lo primero que quiero remarcar, entre turismo y desarrollo social. Se aprovecha, es la primera iniciativa, ahora Pablo eso lo va, de turismo social lo va a contar. Ahí hay un trabajo de nuestros equipos en territorio, sobre todo Uruguay Crece Contigo, que junto con el director de Colonia, de la departamental de Colonia, hacen esta propuesta, conectamos con el Ministerio de Turismo y surge esto que vienen gurises de Uruguay Crece Contigo, vienen gurises también de lugares del INAU. En realidad, la gran mayoría de ellos es la primera vez que vienen a Montevideo y la primera vez que ingresan al estadio, y a nosotros nos parece que es algo lindo de hacer y que implica esta práctica que cómo acceder, por un lado, al turismo como derecho a gurises y gurisas chicos, y que tengan esta experiencia, que está bárbaro que la tengan. Y consagrar derechos también es estos espacios, por decirlo de una manera, de festejo, de celebración, de experiencias nuevas. Se voy a conversar con Pablo, pero aprovecho la circunstancia para consultarte sobre el presupuesto, la ley de presupuesto y en particular el Ministerio de Desarrollo Social, donde hay un foco puesto por el gobierno en infancias, en adolescencias, también en los sectores más vulnerables. ¿Qué lectura o qué valoración hizo también el Ministerio del mensaje presupuestal? Fue un trabajo en conjunto con el MEF y con distintos actores, de muchas idas y vueltas. Lo que yo puedo señalar es que el incremental presupuestal que hay claramente está alineado a las prioridades que se planteaban en el plan de gobierno, y que, bueno, hay una prioridad clara que es la primera infancia. Ahí el Ministerio tiene un rol a jugar, hay varias acciones como el bono crianza, que vamos a cumplir ya con una de las promesas que teníamos, o los compromisos, como dice el presidente de campaña, que se empiezan a cumplir ahora. Eso es uno. Podría hablar del programa en conjunto con Vivienda de Crece desde el Pie, que va dirigido a que ningún gurí, ninguna gurisa al final de quinquenio nazca en pisos de barro y sin baño, por ejemplo. También podría hablarte de lo que ANEP presenta con respecto a las becas en secundaria o el bono de enseñanza. Hay varias acciones que están puestas en este presupuesto que ponen el rumbo a lo que va a ser el primer año, y bueno, seguiremos revisando el presupuesto para lograr todos los objetivos que nos planteamos. Gracias, Federico. Voy a conversar con el ministro de Turismo, Pablo Menoni, acerca de esta iniciativa. Hablábamos con Graña de lo que significa el turismo social y la primera acción que se toma por parte del gobierno invitando a estos niños y niñas de Colonia, ¿no? Exactamente, en línea con lo que decía Federico recién, esto es una actividad conjunta que estamos haciendo con el MIDES, y nosotros concebimos el turismo como un derecho humano. Entonces, en tanto el turismo es como un derecho humano, traer a esta barra de gurises que me atrevo a decir que nunca fueron sujetos de derecho de turismo, es para nosotros no solo emocionante, gratificante, como decía Fede, sino que es nuestra obligación. Nosotros lo tenemos en nuestras bases programáticas, estamos trabajando en lo que se llama Sistema Nacional de Turismo Social. Este es un trabajo colectivo, ya hemos tenido 3 reuniones, esperemos tener la 4ª incorporando al sector privado también, muy necesario por supuesto, en esto de trabajar en lo público y privado. Entonces, tener estos gurises, yo diría que disfrutando acá como debería ser, yo le diría que es el día más alegre como ministro de Turismo que tengo desde que hemos agarrado la gestión. Le hago una consulta más vinculada al turismo y a las expectativas también de lo que es el transcurso del año. Se viene la temporada estival, la llegada de cruceros. ¿Dónde está puesto el foco por parte del Ministerio y las expectativas también para lo que va a ser en la próxima temporada? Bueno, lo que dijimos desde el principio, nosotros apostamos primero a San Pablo hacia el sur. Hay 51 millones de personas ahí, de las cuales vienen solo 450.000, es muy poco, por lo tanto tenemos un mercado ahí al cual queremos apostar. Lo mismo en el mercado argentino, de Rosario y Córdoba hacia el oeste, ahí son más de 3 millones de personas que vienen a ser solo del 3%, estamos apostando ahí. ¿De qué forma?
con uso de microsegmentación e inteligencia artificial. Dado los recursos escasos para promoción que tenemos que hacerlo de forma eficiente. Y también esta región, principalmente Colombia y República Dominicana, donde donde hay un crecimiento económico importante, sostenido en los últimos años, con turismo potencial que puede venir hacia Uruguay. Ministro, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, les quiero mostrar, compañeros, el ingreso en esta puerta número 16, donde vemos por allí la fila, en este caso de niños y niñas que vienen invitados a propósito de este programa. Y bueno, mucha gente que en la medida que se acerca la hora del partido 20:30 va a estar llegando aquí al Estadio Centenario. Hoy nuestros conversaron con el músico uruguayo Jorge Drexler, que es uno de los invitados a participar también de esta fiesta de la selección, porque va a estar desarrollando un espectáculo en lo que es el intermedio, en el entretiempo del partido. Se va a estar montando un escenario en lo que es el pasto, ¿no?, frente a la tribuna olímpica, y va a estar justamente cantando Jorge Drexler. Si les parece, repasamos lo que decía este mediodía en el momento que se hacía la prueba de sonido. Qué locura, ¿no? Qué desafío. Estoy realmente muy, muy feliz. Antes que nada, muy agradecido a la AUF y a todos los que hicieron posible, los que me invitaron a venir aquí. Vine especialmente hasta Uruguay toda esta semana, y para estar dentro de lo posible, a la altura de un desafío así, quise preparar un concierto muy especial, completamente diferente de los que hago, con dos instituciones musicales novedosas y maravillosas de la escena musical, que son la Rueda de Candombe, que la están rompiendo en todas sus presentaciones, no solo en Montevideo, sino ya han salido a Buenos Aires y a Europa también. Y después la SUSI, que es una orquesta sinfónica pequeña. En este caso es un octeto de vientos dirigido y arreglado por el maestro Nacho Algorta, que es un músico increíble que conocí en persona esta semana, pero que hace tiempo ya admiraba. Vamos a hacer un recorrido por unas canciones mías, rápido, porque tiene que ser rápido, porque el entreacto tiene que tener una duración muy específica. Y lo que me da mucha alegría es que Nacho, el arreglador y director de la orquesta, Nacho Algorta, me sugirió tomar varias melodías, porque Uruguay es un país que tiene una cosa que yo no conozco en otros lados, que es que tiene muchas canciones escritas para su selección, ¿no? Eso en España no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomar algunas de esas melodías y usarlas para las transiciones entre canciones para darle fluidez. Así que si escuchan con atención van a reconocer un montón de canciones que amamos y que son muy importantes para nosotros. Y se genera mucha expectativa cada vez que viene Jorge Drexler, aunque sea en este caso para una breve actuación, y precisamente como buen uruguayo no le podía faltar su pronóstico, ¿no? Y su pálpito es que Uruguay hoy gana 2-0. Que sea lo que sea. Además, con todo lo que significó el Hospital de Clínicas en su formación de médico y en su vida, dijo que el cuidado de la salud y la educación deben ser el orgullo de un país, y hasta recordó a Joaquín Sabina como promotor de su carrera musical. Imagínate este presente, desde aquel cerca del mar que tocaste en la carpa, ahí en el velódromo para Sabina, cuando te invita al hotel, te lleva a España. ¿Imaginaste tocar para todos los uruguayos y uruguayas antes de un partido de la selección con lo que significa para nosotros? No lo imaginé. No, cuando estábamos en el Teatro de Verano era esa con Sabina, en la carpa tocando. Qué bueno que tengas esa información de que toqué esa canción y fue Sabina el que me invitó a ir a España. No lo imaginé. Y hoy cuando estaba probando sonido aquí en el campo de juego, miraba con mucha emoción el techo del Clínicas, el último piso donde duermen los internos y de donde tantas veces nos escapábamos en las guardias a mirar los partidos. Cuando había partidos subíamos por ahí, de la terraza se ven los partidos de fútbol desde el Clínicas. Quiero mandar un saludo al Hospital de Clínicas, donde tantas veladas entré la guitarra escondidas cuando iba de guardia. A propósito del Clínicas, se pide un presupuesto especial para renovarlo, remodelarlo y actualizarlo. ¿Te parece importante esa posibilidad, verdad? La salud no es importante, es lo más importante. Es decir, el cuidado de la salud y la educación son dos cosas de las que un país debe estar orgulloso. O sea, debe invertir todo lo que pueda en eso, porque es la esencia misma del funcionamiento de una sociedad, ¿no?
Y el hospital escuela es un ícono en nuestro país. Y el hospital escuela... Para vos el clínica... Para mí es algo, el clínica es... Hay gente que es más del Maciel, yo era más del clínica, pero cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Entonces el clínica es una maravilla. Bueno, Jorge, ¿Uruguay ganó el cuánto? Pues, no lo sé, yo no, es decir, bastante tengo espero que nosotros hagamos bien nuestro trabajo y que cada uno cumpla con lo que tiene que hacer. ¿El corazón qué dice? Yo creo que ganamos 2-0. Bien, y ahora abrimos nuestro capítulo internacional de hoy y volvemos al escenario de lo que se está generando en el Mar Caribe, pero también en otras partes del continente. Antes que nada, hay que decir que de aquel ataque de Estados Unidos a una lancha narcotraficante se sabe muy poco. Lo único que ha quedado hasta ahora es una serie de acusaciones de que era creada con inteligencia artificial, de que tal lancha nunca existió, nunca hubo pruebas concretas, simplemente un elemento más para toda esta escalada de tensión que se ha generado y que ha motivado también, en alguna medida, la visita que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio está realizando en algunos países de la región. Uno particularmente sensible, que es México, y otro que también es sensible, que es Ecuador, un país con el que Estados Unidos comienza a retomar un cierto relacionamiento y una forma de establecerse allí. Recordemos, luego de que el gobierno de Rafael Correa terminara con la última base militar que existía en ese país, en la ciudad de Manta. Allí, en esa reunión que mantuvo con Daniel Noboa, ocurrieron dos cosas. Una es que Estados Unidos incorporó a su lista de grupos terroristas, a la lista que ya tiene, involucrando a varios grupos criminales latinoamericanos, a los lobos y los choneros, los dos principales grupos que están actuando actualmente en esta crisis de violencia que está viviendo Ecuador. Pero también tuvo tiempo para referirse a las críticas que surgieron por el despliegue de Estados Unidos en el Caribe y dijo textualmente que no le importa nada lo que piense y diga la ONU con respecto a lo que Estados Unidos está haciendo en esa zona del mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, rechazó este jueves las críticas al despliegue militar de su país en el Caribe y aseveró que no le importan los informes de Naciones Unidas que niegan que Venezuela sea fuente de tráfico de drogas durante una conferencia de prensa en Quito, Ecuador, tras un encuentro con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Rubio se exaltó ante la consulta de un periodista que hizo alusión a informes de la ONU que detallan que Venezuela no es el país más problemático en materia de drogas, ya que solo el 5% de los narcóticos transitan por su territorio, mientras que el 87% del trasiego de drogas hacia el norte se hace por la ruta del Pacífico, desde los puertos de Ecuador y Colombia. Tras estas afirmaciones, el canciller venezolano Iván Gil afirmó que el funcionario estadounidense utiliza una lógica nazi y gangsteril al negar la evidencia, inventar enemigos y sembrar odio para encubrir fracasos, y añadió que Marco Rubio no ataca a Venezuela, ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos. En otro orden, el secretario de Estado anunció este jueves en Quito que su país designó a las bandas criminales ecuatorianas, los Lobos y los Choneros, como grupos terroristas en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica. Este jueves, Rubio dijo que posiblemente no sea necesario que Estados Unidos ejecute una acción similar a la del Caribe en países que son aliados de la Casa Blanca como Ecuador, porque dijo que estos van a cooperar con Washington. Volvemos a la Argentina y volvemos particularmente al Congreso, donde fue un día muy agitado porque el Senado finalmente, votó en contra del veto del presidente Javier Milei en un hecho inédito que no se daba desde hace 22 años y que es la primera vez que ocurre durante el gobierno de Milei. Recordemos que esta ley de emergencia en discapacidad había sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero había dudas de que en el Senado tuviera el mismo andamiento, algo que efectivamente ocurrió, llevando también otro traspié al gobierno del presidente Milei, que ahora intenta judicializar esta situación para poder extender un poco más el plazo antes de que lleguen las elecciones del próximo domingo, legislativas, provinciales, en Buenos Aires. Todo esto en un contexto que, como hemos visto en estos días, es de máxima tensión en la República Argentina, en parte por las denuncias de corrupción, pero también por problemas económicos que está enfrentando el gobierno argentino.
El Senado argentino derrumbó el veto a la emergencia en discapacidad y dejó firme la ley con 63 votos a favor y 7 en contra, y de esta manera revirtió el primer veto presidencial en la era Milei. Los libertarios solo contaron con el respaldo de la cordobesa del PRO Carmen Rivero y de Francisco Paoltrini, mientras que el expresidente Mauricio Macri dio libertad de acción a sus senadores en una reunión virtual previa a la sesión. Es la primera vez en 22 años que el Congreso argentino logra rechazar un veto del Poder Ejecutivo, y la votación se celebró dentro y fuera del Congreso, donde cientos de personas aguardaban la definición. La Casa Rosada, sin embargo, previendo el resultado, ya trabaja en una estrategia para judicializar el caso, una maniobra dilatoria destinada a estirar los tiempos. Tras el rechazo del veto y la confirmación de la ley de discapacidad, la Cámara, a instancias de la oposición, comenzó el debate por la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, buscando asestar otro golpe parlamentario a las leyes del gobierno de Milei. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país y les contamos que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la lógica de trancar todo tiene evaluaciones muy negativas en la gente, refiriéndose a la postura de la oposición de rechazar el denominado impuesto TEMU anunciado por el gobierno. Sí, Pereira recordó que los comerciantes venían reclamando esta medida, a la que consideró oportuna. Los comerciantes venían demandando esto y otras medidas, pero esta segura la estaban demandando. De hecho, hubo un programa periodístico entero donde todos estuvieron de acuerdo que habían que tomar medidas para de alguna manera ayudar a una mejor competencia del comercio local, y ahora parecen que no están de acuerdo. Están de acuerdo antes de que se apruebe, antes de que lo proponga el Frente Amplio. Si lo propone ahí ya no están tan de acuerdo, es decir, la lógica de trancar todo absurdamente es una lógica que, como ya hemos visto, tiene evaluaciones muy negativas por parte de los uruguayos. Todo comerciante chico podrá decir esta medida es insuficiente. Lo que no va a poder decir esta medida no es oportuna, porque es una medida oportuna. Después habrá que ver si se pueden tomar otras medidas que favorezcan el comercio nacional, que produce más de 250.000 puestos de trabajo. Es decir, no es un lugar a descuidar como no se descuidó el trabajo comercial en la zona de la frontera, ¿no? Bien, y el senador colorado Pedro Bordaberry relativizó la necesidad de que los partidos de la oposición formalicen un ámbito de coordinación de acciones, pese a que su par Andrés Ojeda hizo un planteo en ese sentido. En cambio, Bordaberry se mostró proclive a trabajar en conjunto durante la discusión presupuestal, pero sin que ello implique la creación de estructuras. ¿Qué estructura? Yo no sé qué estructura, no conozco una estructura de coalición republicana, no hay, creo, una estructura. Lo que hay es, por lo menos en el Senado, una cosa muy fluida de conversar las cosas y anunciar. Yo estoy seguro que los 700 y pico artículos de la Ley de Rendición de Cuentas deben algunos con los que el Partido Nacional no está de acuerdo y nosotros sí, y viceversa. Y no hay nada malo de eso. Lo que sí, nosotros tenemos el compromiso de decirle al Partido Nacional, che, estos yo no los voy a votar porque no me gustan, y estos sí porque me gustan, te aviso. Y hacemos un análisis conjunto de eso. Y lo mismo vamos a hacer con el Frente Amplio. Ahora, el secretario general del Partido Colorado habla de la COCOA, la coordinación de la coalición multicolor republicana. Está bien, para discutir. Está bien. Tú sos un poco más joven que yo, bastante. Cuando era chico nos daban COCOA de chocolate con leche. Mira, Leo es como yo ahí. Y si no, íbamos al Nescau allá en el Chuy. Bueno, cambiamos de asunto tras la formalización de 3 ediles del Partido Nacional en Maldonado, expresidentes de la Junta por corrupción. El exintendente Óscar de los Santos aseguró que estas acciones venían siendo denunciadas por el Frente Amplio en la Junta Departamental y el Partido Nacional nunca votó las investigaciones. Sí, de los Santos denunció que en Maldonado hay una cultura de impunidad y un manejo arbitrario de los recursos, y que esta investigación puede revelar más incongruencias. Es llamativo que durante por lo menos 3 años esto pasara,
Es llamativo que 3 figuras destacadas del Partido Nacional recurrieran a este tipo de mecanismo para obtener ingresos de la propia Junta, recursos públicos, la formalización del proceso judicial. Será la justicia la que fallará, el juez, y tendrá que expedirse, pero nosotros desde un primer momento dijimos que si era como se planteaba, era un delito de apropiación indebida y la utilización de recursos para fines propios de la administración. Ahí lo que yo me pregunto es si esto no tiene que ver con una cultura de impunidad que se instaló en Maldonado ya hace tiempo, donde los de arriba, los sectores más poderosos del partido gobernante, el manejo arbitrario de las normas, de las excepciones, de las reglas de juego, de la falta de transparencia, no es parte de la motivación que hacen. Está claro que en Maldonado hay sectores que se han favorecido mucho y este elemento de corrupción es un indicador. Pero hay otros indicadores más gruesos. Lo que se le transfiere al capital por excepciones, por devolución de impuestos, es bestial. El tratamiento en la Junta de expedientes que se hacen sobre tablas, dando cifras millonarias y metros cuadrados de construcción, miles de metros cuadrados de construcción, es una cuestión también que se debería investigar. Pasamos a otro tema, pero que sigue en danza desde hace ya unos cuantos días, porque el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo a MBD Noticias que la compra de la estancia María Dolores no resuelve los problemas de fondo que tiene, por ejemplo, el sector lechero. En ese marco afirmó que el Parlamento debe dar un debate serio sobre el tema, dejando de lado ideologías y cálculos electorales. ¿Es la mejor forma de usar lo que nos dicen nosotros para lechería? En el sector lechero es lo que hay que hacer con 30 millones de dólares. No. Ahora, ¿es una discusión para dar adentro de colonización? No. Porque la colonización es una ley y tiene que trabajar sobre lo que tiene. Entonces, no es una discusión para colonización, es una discusión para el Parlamento, que tiene que empezar a discutir los temas. Yo creo que tiene que empezar a dejar de gritar sobre los temas y tiene que empezar a discutir sobre los temas. Entonces, es muy compleja la situación. Enseguida se nos va a decir, estás en contra del colono. Y no estoy en contra del colono, todo lo contrario. Han habido montones de colonias que andan bien. Hay 600.000 hectáreas adentro de colonización, muchísimas andan mal. Hay mucho para hacer adentro de colonización y sobre todo, del mismo tamaño que los colonos, hay un montón de productores más que no acceden a esas cosas. Y no es claro tampoco eso. Entonces, el tema es mucho más complejo, hay que dejar afuera varias cosas. Ideología que tiene que quedar afuera de la discusión, cálculos electorales tiene que quedar afuera de la discusión y tiene que empezar a entrar cómo usa Uruguay los recursos eficientemente. Esa es la parte que no se está hablando acá. Y Ferber también dijo que no es muy optimista de que se concrete finalmente este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque dijo hay muchísima gente cobrando y haciendo lobby. No obstante, admitió que de concretarse este acuerdo de libre comercio sería muy bueno para el país. Esperemos que se concrete, todos queremos eso. Te voy a decir una visión que es más personal que de la Asociación Rural y me hago cargo. A uno le da la sensación que hay muchísima gente cobrando atrás, haciendo lobby, yendo para acá, viniendo para allá. Te lo tienen vivo siempre, porque tú fíjate que cuando parece que se termina de morir, aparece un político y dice, ahora sí va a salir, ahora sí, después de 30 años, esta vez sí. Y vos mirás y decís, de fondo no cambió nada. Claro. La verdad es que de fondo, ¿por qué no salía? Sigue estando igual. Europa está en una situación, primero que es mucho menos cliente para nosotros de lo que era hace 20 años. Eso también. Nosotros tenemos que... y eso es lo que mueve a Europa a darse cuenta que tiene que hacer algo. Pero después las causas que hacen que Europa no termine de concretar siguen igual. Y cuando el mundo entero se va polarizando para cualquier lado en los parlamentos, las causas nacionalistas toman fuerza. Claro. Y eso pasa en Europa hoy. Entonces tú decís, va a salir esto. Y la verdad que personalmente no soy muy optimista. Y me da la sensación que hay un entorno de gente que se mueve, lobby político, lobby, llamale lo que vos quieras, que siempre mantiene estos temas vivos. Esa es la realidad que me parece a mí. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve.
Por eso creamos el Plan Redondo. Bueno, llegó el momento de nuestro informe especial que está centrado en algunos aspectos distintos a los que vemos o a los que se valoran tanto en esta búsqueda en las profundidades del mar uruguayo, ¿no? Sí, pero era previsible Sí. lo que va a explicar Mariana, no solamente porque es un fenómeno mundial que tiene que ver con los plásticos, sino que era obvio que también aquí iba a ocurrir esto, por eso vamos a profundizar en esta realidad que nos preocupa bastante realmente, más allá de lo lindo que resulta conocer nuestro fondo marino. Bueno, con estos otros hallazgos, Mariana Abreu. Sí, esta expedición marina a cargo del buque Falcor 2 nos tiene bastante pendientes, ¿no? Porque, bueno, a través de este barco, a bordo que tiene muchos científicos uruguayos y también extranjeros, y con este ROV Sebastián, ¿no? Que se sumerge, este robot que se opera desde el buque, podemos ver las profundidades del mar, esta fauna marina y también estas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la basura, porque solo el segundo día, o sea, un día después de que zarpó el buque, el ROV Sebastián encontró a 900 metros de profundidad y en el cañón del Río de la Plata un envase plástico. Vamos a recordar este momento. Y bueno, ahí lamentablemente estamos viendo basura que hay, incluso hasta estas profundidades. Sí, plástico. Llega basura. Es una bolsa de leche, sí, es una bolsa de leche. Entonces, tenemos una bolsa de leche a ¿cuántos metros de profundidad? 975 metros de profundidad. Estamos recogiendo una bolsa de leche de nuestro fondo marino. Recuerden que en esta expedición uno de los objetivos es estudiar la presencia de microplásticos en el fondo marino, pues ahora encontramos un mega super plástico. Pero bueno, un llamado de atención, un tirón de orejas ahí para es triste, nosotros. Sí, que la contaminación llegue. Bien, Mariana, ¿y qué podemos decir de este plástico encontrado cuando uno supone que debe haber muchos más y además con otros tamaños, cuando los microplásticos apenas son divisibles o por lo menos visibles para las personas, ¿no? Sí, sobre este hallazgo en particular es una bolsa de yogur y esto súper chequeado a través de Gustavo Vila con la gente que está encima del buque y es de esperar, como decían ustedes, ¿no? Porque de hecho horas después de que se encontró esta bolsa de yogur se encontró también una botella de agua, o sea, un bidón de agua, un envase de queso de untar, marcas además que se comercializan en nuestro país y también en Argentina, lo que quiere decir que esto quizá fue arrastrado desde la costa o también puede haber sido arrojado de un barco. Redes de pesca es algo que se suele encontrar también entre otros materiales, ¿no? Además del plástico. Y como decíamos, bueno, quienes estamos viendo en directo esta transmisión y por ahí encontramos o esperamos encontrar, ver cangrejos rojos como han aparecido, estrellas de mar, esponjas, en fin, bueno, quizá nos sorprendió ver esta bolsa, pero es algo que era totalmente esperable por el hecho de que en casi todos los cursos de agua prácticamente hay presencia de plástico, microplástico o nanoplástico, o sea, estas pequeñas partículas del material, y así lo evidencian estudios científicos a nivel nacional y también internacional. Y en este sentido estuvimos conversando con Ricardo Facio, quien es docente e investigador de la Facultad de Química de la Universidad de la República, que es uno de los científicos que más ha estudiado este asunto. Y las investigaciones, nos decía Ricardo, no son nada alentadoras. Tenemos plástico hasta en el cerebro, literalmente. Vamos a escucharlo.
Hace muchos años en la Universidad de la República, no concretamente a nuestro grupo, pero sí nuestros grupos colaboradores del CURE, como decía hoy, también Facultad de Veterinaria, vienen desarrollando investigaciones del análisis de microplásticos en distintas fuentes de agua. Nos ha tocado analizar lo que es en la costa de Montevideo, lo que ha sido también en determinados ríos y arroyos del país, y ni que hablar a través de la producción y análisis de la fauna marina en la proximidad de la costa terrestre. A mí me gusta siempre destacar esto, que prácticamente en cualquier fuente que vayamos a analizar vamos a encontrar. Eso también es una idea que está bastante bien generalizada, de que el tema del plástico o aparece como un hilo que está arrollado en un pez, o una tortuga que tiene de collar un plástico, o que comió un determinado fragmento, que obviamente eso les puede llegar a producir la muerte. La realidad es que en el resultado final nosotros no consumimos el aparato digestivo del pescado. Entonces, una investigación que venimos desarrollando en conjunto con este grupo interdisciplinario, como les comentaba hoy, viene de alguna manera tratando de analizar lo que es la presencia de micro y nanoplásticos en músculos de pez, que es lo que efectivamente nosotros consumimos. Bueno, sí, hay presencia, el tema obviamente es la cantidad y la forma en la cual este plástico está presente. Estamos todo el tiempo afectados en nuestro ambiente, lo que tomamos, lo que comemos, lo que respiramos, y nuestro organismo de alguna manera acumula. Hubo un estudio muy reciente de una revista muy prestigiosa como es Nature, que analizó en una ventana de tiempo de aproximadamente unos 20 años la acumulación de plásticos en tejido humano y en órganos humanos. Y bueno, lo que se encontró fue acumulación prácticamente en la mayoría de los órganos comunes, riñón, hígado, hasta cerebro. Y Mariana, ¿qué pasa con el plástico, la industria del plástico en nuestro país? ¿Cuánto se produce? ¿Hay alguna conciencia de tratar de reducirlo? Sí, es contradictorio porque hay más conciencia y más contacto con información, como este caso, ¿no? De que lo pudimos ver en tiempo real, cierta indignación también por parte de la ciudadanía, pero esto no implica que no se siga produciendo en gran medida plástico. De hecho, va en aumento exponencial a nivel mundial la producción de este material. Uruguay no está nada bien, es uno de los países que, si tomamos el nivel por persona, per cápita, es uno de los productores más importantes de plástico a nivel mundial. O sea, cada persona desecha medio kilo de plástico por día. Es una cifra significativa. Y tenemos algunas otras también cifras que queremos compartir. Para eso vamos a dar una placa. Alrededor de 9 millones de toneladas es lo que llega al mar, por eso decíamos, era de esperar, ¿no? Esto que nos encontramos a través del buque Falcor 2. Las empresas que más contaminan son PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé y Unilever, esto a nivel mundial. Y también tenemos que decir que en cuanto al tiempo de degradación, las botellas plásticas demoran hasta 1000 años en degradarse. Esto nos explicaba Facio, que depende mucho también el tipo de plástico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de plástico y siempre la degradación depende de condiciones ambientales, como es la luz, la temperatura y también la presencia de microorganismos. Y de hecho, en el fondo del mar, que no hay luz o casi no hay luz, estos desechos demoran más tiempo en degradarse. Y por último, es digamos, un dato bastante gráfico a nivel espacial, lo que consume un bebé en términos de uso de pañales, unos 3.000, una cuenta rápida y muy, digamos, estimativa. Pero si tomamos justamente lo que tiene que ver con pañales desechables, descartables, porque también hay otros materiales, estamos hablando de que luego de desechados ocupan en un año, ¿no? Recolectando todos estos pañales, ocuparían una habitación pequeña entera, o sea, llena. Entonces, bueno, el dato espacial también nos está diciendo mucho. Por último, vos preguntabas, Natalia, bueno, hay conciencia sobre, bueno, el destino final, el reciclaje. El reciclaje se habla mucho, pero es una solución parcial y además lo que se recicla en el mundo y en nuestro país es muy ínfimo, es un porcentaje muy marginal. Vamos a escuchar a Facio en la segunda parte de la entrevista haciendo algunas consideraciones al respecto, y antes de irme también agradecer a nuestra compañera Macarena Vico, que estuvo siguiendo atrás y en detalle todos estos datos y produciendo parte de la información que les acabamos de mostrar. Siempre la reciclabilidad va a depender
de cómo lo dispongamos, de qué ruta real podamos utilizar para reciclarlo y que no sea una potencial fuente de microplásticos también, porque estos plásticos no están exentos de que se puedan fragmentar y generar justamente toda esta problemática que ya estamos viendo por los plásticos comunes. Las soluciones no van exclusivamente por el reciclaje, por esta problemática que decía. A nivel mundial, por ejemplo, solo se recicla el 10% de lo que se produce. Esa cifra aumenta, pero de forma marginal año a año. O sea, estamos hablando de cada 10 que se producen, solamente una se va a poder reciclar. Lo que al parecer era algo muy beneficioso, que no afectaba a la salud, hoy por hoy hay indicios que están marcando que podría haber una afectación a la salud. Entonces, en aquellos casos que no es necesario un Tupperware, cuando tenemos hijos chicos, ¿no? ¿Es necesario siempre calentar la comida en un tupper de plástico? Bueno, quizás no, quizás pueda tener otro tipo de material, como puede ser un tupper de vidrio, tratar de minimizar, calentar la comida en un plato de vidrio o de loza en cuestión. Pequeños actos que de alguna manera marcan la forma en la cual nosotros nos vinculamos con esos materiales, la vida útil que puede tener y también lo que transmitimos culturalmente en nuestras casas y también como sociedad. Les contamos que Jairo Larrarte, director del grupo Larrarte, una de las empresas responsables de estafas de bonos con bonos ganaderos, alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía por el que se declarará culpable de delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. De acuerdo a esto, será condenado a 3 años y 8 meses de prisión tras el acuerdo que logró con el fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado. Son negociaciones y bueno, el tema es que las cosas avanzaron en cuanto al tiempo de investigación y se llega más o menos a un momento en el cual se empiezan las conversaciones. Y bueno, después que declaró por última vez el martes, que tuvo que hacer una ampliación de declaración, después surgió el tema del acuerdo. Bien. ¿Cuál es la pena que se le va a imponer? El acuerdo es por 3 años y 8 meses y va a ser, digamos, su acusación, que va a ser extensa por lo que me avisaron, y luego se va a instalar el tema de la pena y nosotros vamos a responder y bueno, después de ahí se termina. Y las víctimas también tienen derecho a participar y por lo tanto van a expresarse, ¿no? ¿Cómo se cumple la pena? ¿Se sabe o está establecido eso en el acuerdo? La pena es la prisión efectiva y en definitiva, digamos, después en qué lugar y eso se verá después porque hoy por hoy él está en el centro número 1 de Punta Rieles. ¿Deja alguna enseñanza, en este caso, para el Estado uruguayo de otro tipo de controles que hay que tener o para quienes inviertan en dinero? Mire, esto son contratos que son, como se llama, muy sui generis, pero en definitiva estaban dando una rentabilidad y era una colocación de dinero y nada más, porque esa es la realidad. Y el tema es que, bueno, en su momento, por lo que pude leer en la prensa, el Banco Central fue advertido por parte de la Bolsa de Valores o alguien que representaba la Bolsa de Valores de que esto tendría que ser controlado por el Banco Central. En la última audiencia de Larrarte surgió también de que el Banco Central los inspeccionó por el tema de los contratos, pero después archivó, eso lo tenemos, y bueno, todo indica que algo había, pero el banco no intervino más que eso. Bien, volvemos a hablar de la Intendencia de Montevideo porque el jefe comunal, Mario Vergara, aclaró que no se cuadriplicó el sueldo de los funcionarios sumariados por irregularidades en Villa Dolores, sino que se debe a que cobraron el salario junto a otros saberes. Recordó que hay una investigación administrativa en curso y anunció que la próxima semana anunciarán medidas que apuntan a un reordenamiento financiero e impactará en el uso de horas extra y otras compensaciones. Creo que se aborda un mes donde se cobraron partidas que son de rutina para un conjunto importante de funcionarios, ¿verdad? No es que el salario se haya cuadriplicado, es que a veces en el mes en que cae el salario vacacional, ciertas compensaciones y demás, se genera así un volumen importante. Obviamente que vamos a estar revisando en la medida que haya cualquier eventualidad de irregularidad, por supuesto. De hecho, se está en proceso de investigación administrativa ya hace unos cuantos meses. Este tema no es novedad en el sentido que ya lleva un montón de meses. De la inmensa mayoría de los funcionarios que estaban
digamos, involucrados y demás, ya han sido removidos de su lugar de trabajo y han sido trasladados. O sea, la Intendencia ya ha tomado medidas en esa dirección y estamos en plena labor de investigación administrativa. Por lo tanto, nos corresponde esperar el resultado de esa investigación. Por el lado de mecanismos vinculados a horas extras, compensaciones, extensiones horarias y demás, estamos analizándolo y ya, bueno, creo que ya es público de que próximamente, probablemente la semana próxima, estemos anunciando un paquete de medidas que apuntan a un reordenamiento financiero y a un reordenamiento organizacional que involucra estos aspectos que usted menciona. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Las autoridades de Portugal han decretado un día de duelo por el accidente que sufrió ayer el elevador de la Gloria, uno de los tradicionales y típicos vehículos con los que se puede recorrer la hermosísima capital portuguesa Lisboa y todos sus desniveles, mientras comienzan las investigaciones para determinar responsabilidades de este accidente que dejó hasta el momento 16 muertos y más de 20 heridos, algunos de ellos graves, por lo que el número de víctimas fatales podría aumentar. Algunos especialistas hablan de que se rompió una linga que sostenía a uno de los vehículos, que hubo un problema con los contrapesos y que eso fue lo que provocó el accidente, que sí sorprendió por la fragilidad que tenía ese vehículo a la hora de estamparse prácticamente contra una pared. Desde 1885 estos tranvías, o en este caso este elevador, funcionan en la capital portuguesa, tienen la administración y la concesión varias empresas privadas que son las encargadas del mantenimiento. La Municipalidad de Lisboa ha dicho que los controles se habían hecho, pero obviamente esto está pendiente de una investigación en profundidad para determinar las causas de este acontecimiento que afectó a muchísimas personas de distintas nacionalidades, porque recordemos que Lisboa es una capital muy turística y que una de las atracciones principales es justamente recorrerla en uno de estos vehículos. Las autoridades portuguesas han decretado este jueves como día de luto en honor a los fallecidos por el accidente del emblemático funicular de la Gloria en uno de los barrios más turísticos de Lisboa, que se produjo la pasada tarde cerca de la Avenida de la Libertad, cuando, según testigos, el vehículo adquirió gran velocidad, descarriló y se estrelló contra un edificio. Las autoridades mantienen acordonada la zona del siniestro, mientras que el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ordenó una investigación externa e independiente para determinar las causas del desastre y calificó el hecho como una tragedia que la ciudad nunca había visto. El operador de transporte público de Lisboa afirmó que había cumplido con todos los protocolos de mantenimiento, incluyendo una última revisión general en 2022 y una operación de mantenimiento intermedio en 2024 del popular sistema de transporte. Entre los muertos y heridos se encuentran turistas de Alemania, España, Francia, Italia, Suiza, Canadá, Corea del Sur, Marruecos y Cabo Verde, además de ciudadanos portugueses, según informaron los servicios de emergencia. Fundado en 1885, el ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcántara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, asumieron los nuevos jefes de la policía de Río Negro, comisario general William García, de Cerro Largo, comisario general Gerardo Jorge, y el director nacional de identificación civil, comisario general Ignacio González. Negro reiteró en su discurso el compromiso de la cartera en incrementar la cantidad de efectivos policiales en todo el país. Estos nombramientos son el resultado de la evaluación y la ponderación respecto de la formación, la trayectoria y el desempeño de cada uno de ellos en las tareas que le han sido encomendadas. En estas designaciones reafirmamos la apuesta por nuestra policía, enfocada siempre en la investigación criminal, actuando para ello en base a evidencia y trabajando día a día de cara a la ciudadanía.
En este sentido es que en estos días enviamos al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto, donde se expresa ese compromiso con el incremento en la cantidad de efectivos y en los recursos salariales, pero también a través de la reforma de la educación policial, con capacitación continua y formación permanente, tanto desde el punto de vista técnico como académico. El comisario general Ignacio González asumió la Dirección Nacional de Identificación Civil, luego de haberse desempeñado en los últimos 6 meses como jefe de policía de Cerro Largo. Yo ingresé en el 89 en la policía, o sea que he estado en varias direcciones y en varias reparticiones, pero en esta dirección en particular no he estado nunca y bueno, estoy conociendo, estoy aprendiendo y estoy recabando toda la información posible. Es una dirección nacional que está en todo el país, son 37 oficinas departamentales, casi 700 funcionarios, o sea que ustedes entenderán que es mucha información y bueno, son cosas nuevas que uno está aprendiendo. ¿Habrá estado al tanto de toda la situación que se generó con el tema de los pasaportes? ¿Ha tenido algún lineamiento o ha estudiado el tema a propósito de los uruguayos que viajando no pudieron entrar a algunos países y está en proceso la renovación? Conozco el tema porque ha sido notoriedad pública, pero bueno, como yo les dije recientemente, estoy en la parte de transición, conocer, ver toda la información posible, o sea que en este momento no tengo el conocimiento como para dar una explicación con respecto al tema, pero bueno, más adelante con la información y con el conocimiento, bueno, veremos con respecto a eso. Bien, Nogués, nos vamos y con el estado del tiempo para las próximas horas, incluido el sábado. Atenti que hay que abrigarse. Atentos, sí, que continúa esta temperatura bastante baja y la sensación térmica sobre todo. Mañana viernes, en la mañana estará nuboso con chaparrones e irá mejorando a lo largo de la jornada. En la tarde nuboso con periodos de algo nuboso. La temperatura máxima será de 12 grados y la mínima de 6. Para el sábado no esperen mejores condiciones. Va a estar claro y algo nuboso con periodos de nuboso, mientras que en la tarde-noche estará con cielo claro y algo nuboso. Una temperatura máxima de 14 grados, pero la mínima va a ser de 3. Sí. Además hay vientos, así que bueno, a tener cuidado porque ahí baja la sensación térmica. No llegó la primavera todavía. ¿Cómo estará el clima en el Estadio Centenario? No sabemos, pero falta media hora, ¿no? Un poquito más. Faltan 35 minutos para que comience este partido, el último en Montevideo por las eliminatorias. Lo que sí vimos es que la gente iba abrigada. Iba abrigada por suerte, porque ahí se siente, se siente el chijete, sí, como se dice. Bueno, nada, que gane Uruguay, eso primero. Quédense que viene lado B, ahora enseguida. Y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.